Viernes Santo. El Viernes Santo, llamado también por excelencia el Gran Viernes a causa del gran misterio de nuestra redención consumado en este día, y cuya memoria celebra hoy la Iglesia, se ha mirado en todos los tiempos como el más santo, el más augusto y el más venerable de todos los días, y el que los cristianos han celebrado siempre con más religiosidad y con una devoción más sensible. Este es el gran día de las misericordias del Señor, puesto que es el día en que este divino Salvador quiso, por un exceso de amor incomprensible a todo entendimiento creado, sufrir los más crueles suplicios y expirar ignominiosamente en la cruz, a fin, dice el texto sagrado, de que fuésemos curados por sus llagas, elevados y lavados con su sangre, justificados por el decreto de su misma condenación, y que hallásemos en su muerte el principio de nuestra vida. Este es el gran día de las expiaciones, en el cual ha expiado Jesucristo con su sangre todos los pecados de los hombres. Todo el que no fuera afligido en este día de expiación, decía el Señor, perecerá en medio de su pueblo. Quería Dios que en el día solemne destinado para las expiaciones de su pueblo se entregasen todos a los sentimientos de dolor, y si había alguna alma tan endurecida que no entrase en la aflicción común, ordenaba que fuese exterminada y que no se la contase más entre su pueblo. Este es el gran día de las expiaciones. ¿No es este el día en que Dios tiene derecho para decir, todo el que no fuera afligido en este día perecerá? Y mientras que el amor de un Dios le hace tan sensible a nuestros intereses, ¿qué sería si nosotros nos hiciésemos insensibles a sus tormentos? Semejante insensibilidad no constituiría en sí misma un carácter de reprobación. No hay día alguno en el año más respetable, ninguno, por decirlo así, más cristiano, ni más distinguido que el Viernes Santo. Su celebridad ha nacido con la Iglesia. Todos convienen en que los apóstoles instituyeron las fiestas de aquellos misterios que se habían verificado a su vista. ¿Quién pues no ve, dice San Agustín, que la fiesta del Viernes Santo ha precedido a todas las demás? Se puede decir que la Iglesia ha consagrado, en cierto modo, todos los viernes del año para que sean como una octava perpetua de la fiesta y del misterio del Viernes Santo, a la manera que todos los domingos son la octava del misterio de la resurrección y el santo día de la Pascua. Conducidos de este espíritu, los príncipes cristianos prohibieron el ejercicio del foro y los juicios el Viernes Santo, por respeto a la pasión del Salvador, y aún quisieron que esta observancia se comunicase del Viernes Santo a todos los viernes del año. Este día constituye una doble época, esto es, el fin de la antigua alianza y el principio de la nueva. La muerte de Jesucristo ha sido el nacimiento de la Iglesia y la sepultura, por decirlo así, de la sinagoga, y su sangre, como un diluvio de bendiciones celestiales, ha renovado toda la tierra, suscitando un nuevo pueblo de Dios y reprobando al antiguo. Llámase este día Parasceve, palabra griega que significa preparación, en razón de que en este día preparaban los judíos todo lo necesario para celebrar el sábado. Entre los griegos se llama al Viernes Santo la Pascua Staurósima, esto es, de Jesús crucificado, y el domingo siguiente Pascua Anastásima, es decir, de Jesús resucitado. La festividad de este día ha sido siempre como una solemnidad de llanto, de luto y de penitencia en la Iglesia, y en medio de la mitigación, por no decir relajación, que con el transcurso del tiempo se ha introducido en el ayuno de Cuaresma, puede decirse que en nada se ha alterado el rigor del ayuno del Viernes Santo. Propiamente hablando, este es el único día en que se observa, especialmente en las casas religiosas y aún en algunas casas de seglares, la xerofagia, esto es, el ayuno reducido a viandas secas o a las raíces, y muchos también ayunan a pan y agua. Desde el tiempo de los apóstoles no hay misa en este día. El gran luto de la Iglesia y la muerte del Salvador son la causa de que no se ofrezca el divino sacrificio. Antes que se adelantase el oficio de la noche de Pascua al sábado, tampoco había misa en este día. En estos 2 días, dice el Papa Inocencio I, no se celebran sacramentos.
El Cuarto Concilio de Toledo, celebrado en el año 633, dice que el Viernes Santo se cerraban en España todas las puertas de las iglesias para indicar la profunda tristeza y la aflicción en que estaba sumergida la iglesia. Sin embargo, manda que se celebre el oficio y se predique en él la pasión. El oficio de este día, y que se ha sustituido en lugar de la misa, es uno de los más augustos y de los más patéticos. Todo él inspira compunción, devoción y una religiosa tristeza. En todas sus ceremonias y oraciones se deja sentir el espíritu del misterio y de la religión. Todo se resiente de la triste solemnidad del día, que es el de la muerte del Salvador, cuyas exequias celebra la Iglesia. Extiéndese sobre el altar una simple sabanilla, que es la imagen del sudario en que fue envuelto el cuerpo del Salvador después de haberle bajado de la cruz. Postrado el sacerdote y pegado su rostro en la tierra, da a entender con esta postura la amargura en que está sumergido su corazón, la cual debe ser común en este día a todos los fieles. Comienza por leer 2 epístolas. La una es la del profeta Oseas y la otra está tomada del pasaje del Éxodo en que Moisés describe la ceremonia del Cordero Pascual, figura de Jesucristo inmolado en este día por todos los hombres. Porque así como al Cordero Pascual se siguió el fin de la servidumbre en que los israelitas vivían en Egipto, así la muerte de Jesucristo verificada en este día nos ha librado de la servidumbre del pecado. No hubo jamás una profecía más clara, más precisa, ni más acabada de la muerte, de la resurrección del Salvador y del establecimiento de la Iglesia que la del profeta Oseas, que es el asunto de la primera epístola de este día y por donde comienza el oficio que hace veces de misa. He aquí lo que dice el Señor: en el exceso de su aflicción se apresurarán a recurrir a mí. Venid, dirán, volvámonos al Señor. Él nos ha castigado por nuestros pecados. Esperemos que nos mirará con misericordia. Su justicia es la que nos ha herido, su misericordia nos curará. Conforme al sentido alegórico es el género humano el que se ha atraído por el pecado, el diluvio de males que ha inundado toda la tierra por espacio de 4000 años, y el que no podía quedar libre de la servidumbre en que estaba, sino por aquel que le había condenado. Era, a la verdad, necesaria la sangre de un hombre Dios para curar todas las llagas del hombre. Y esto es lo que el profeta nos predice, y lo que se ha verificado en el misterio que celebramos. Este divino Salvador, dice, nos dará la vida en 2 días, y al tercero nos resucitará, y en adelante viviremos a su vista, y no nos mirará ya sino con ojos de piedad, y será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Entonces, mediante una fe viva, sabremos quién es, y le seguiremos con empeño y con fidelidad, y le reconoceremos más y más cada día. Él se comunicará a nosotros, no en medio de relámpagos y truenos como en el monte Sinaí, sino como un rocío suave de la primavera o como una lluvia fecunda del otoño que cae sobre la tierra para hacerla fértil en flores y frutos. Su aparición será semejante a la de la aurora que inspira la alegría. Esta profecía, tomada en su sentido propio y literal, jamás se ha verificado en todo rigor en los pueblos hebreos, dicen los intérpretes. En vano se buscaría en la historia el número de 2 días después de los cuales debía recibir la nueva vida y el tercero en el que debía resucitar. Oseas insinuaba en esto la resurrección de los fieles rescatados por la sangre de Jesucristo. Designaba en este pasaje, del modo más expreso, la resurrección del mismo Salvador, quien, como dice San Pablo, nos ha dado la vida cuando estábamos muertos por nuestros pecados. Nos ha resucitado también con Jesucristo, y en su persona nos ha dado un lugar en el cielo. A este pasaje del profeta alude el apóstol cuando dice que el Salvador ha resucitado el tercer día según las Escrituras. Aparecerá el Salvador como la aurora, continúa el profeta. Jesucristo, en su resurrección, ha sido el sol naciente que ha disipado todas las tinieblas del error y de la idolatría. Vendrá a nosotros como una lluvia que cae oportunamente sobre una tierra seca, la cual sin ella jamás hubiera llevado fruto alguno. ¿Qué haré por ti, Efraín? ¿Qué haré por ti, Judá? La Judea estaba dividida desde la muerte de Salomón en 2 reinos.
el de Judá, que no comprendía más que 2 tribus, y el reino de Israel, que comprendía a las otras 10. Y porque Jeroboam, primer rey de las 10 tribus, era de la tribu de Efraín, que se entiende que Dios se dirige a todos los judíos, cuando les dice por su profeta: ¿qué más podéis pedirme que lo que acabo de hacer? Como si dijese: la muerte del Mesías debe poner fin a vuestra cautividad, y su resurrección debe daros una nueva vida. ¿Qué mayor maravilla podéis esperar de mi bondad? Si yo no hubiese tenido consideración más que a vuestras oraciones, a vuestras obras de caridad tan poco constantes, o a vuestra penitencia tan ligera, jamás hubiera llevado tan lejos mi compasión y mi misericordia con vosotros. A mi bondad sola es a quien debéis una maravilla tan grande. Por más que os he amenazado por mis profetas y os he predicho todos los males con que había resuelto castigar vuestras impiedades, no por eso habéis sido menos indóciles. Sabe, pueblo ingrato, que yo prefiero el sacrificio del corazón y la caridad a todos vuestros sacrificios, y que la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios que se adquiere por la fe, me es más agradable que todos los holocaustos que pudierais ofrecerme. La segunda epístola está tomada del libro del Éxodo. Había mucho tiempo que los israelitas gemían bajo la opresión de los egipcios, cuando Dios, movido de los clamores de su pueblo oprimido, envió a Moisés a Egipto para que intimase de su parte al rey Faraón que dejase en libertad a su pueblo. Acompañado Moisés de su hermano Aarón, se presentó delante del rey y le declaró la orden de Dios, y habiéndose negado a obedecerle, él hirió a él y a su reino con muchos azotes, conforme al poder y al orden que había recibido del Señor. Endurecido Faraón, se obstinó en no dejar ir a los israelitas, mas Dios, antes de dar el último golpe, el cual debía romper sus cadenas y sacarlos de su larga cautividad, hizo que Moisés les dijese de su parte que se dispusiesen para celebrar la Pascua, esto es, el tránsito del Señor. Contiene esta epístola lo que Dios le ordenó tocante a esta célebre ceremonia. El mes en que estáis, les dice, será de aquí adelante para vosotros el primer mes del año. Era esto hacia el equinoccio de la primavera, y en él se fijó para lo sucesivo el principio del año santo de los israelitas, porque el año civil comenzaba siempre hacia el equinoccio del otoño, como entre los egipcios. En el 10º día de este mes, dice el Señor, tomará cada uno un cordero para su familia, y si la familia no es tan numerosa que pueda comer un cordero entero, reúnase o de la parentela o del vecindario el número de personas que sea suficiente para verificar esta ceremonia. Este número fue determinado por lo menos a 10. El cordero pascual no debía tener más que 1 año, debía ser sin defecto y sin mancha. El término hebreo significa perfecto. Los apóstoles y los padres de la Iglesia nos hacen notar la semejanza del Cordero Pascual con Jesucristo, que es el único Cordero sin mancha, inmolado por nosotros en la cruz, el cual con su sangre nos ha librado de la servidumbre del pecado, nos ha puesto a cubierto del ángel exterminador y sirve aún todos los días de alimento a todos los fieles en el sacramento de la Eucaristía. Le guardaréis, dice Dios, hasta el día 14 de este mes. Era el mes llamado Nisán, que corresponde a nuestro mes de marzo, y toda la multitud de los hijos de Israel lo inmolará por la tarde. Esta inmolación del Cordero Pascual era la figura más marcada del sacrificio sangriento del Salvador del mundo. Tomarán su sangre, añade el Señor, y se pondrá en el uno y otro poste, esto es, a los 2 lados, y en lo alto de las puertas de las casas en que le comieren, a fin de que el ángel que debía quitar la vida a los primogénitos de los egipcios no entrase en las casas que tuvieran esta señal. No era esto, dicen los padres, porque los ángeles tuviesen necesidad de esta señal, para distinguir las casas de los hebreos de las de los egipcios, pero era necesario hacer comprender, por medio de alguna cosa sensible, a aquel pueblo grosero, la protección especial que Dios concedía a sus familias. San Jerónimo parece indicar que con esta sangre se marcaba una señal de cruz. Lo que sí es cierto es que la sangre del Cordero Pascual era figura y el símbolo de la sangre de Jesucristo, que nos ha librado mucho más eficazmente del poder del ángel exterminador y poniéndonos a cubierto de la cólera de Dios, nos hace dignos de su misericordia.
Haréis asar este cordero, continúa el Señor. Nada comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino solamente asado al fuego. Comeréis la cabeza, los pies y los intestinos. Todo debe consumirse en aquella noche sin reservar cosa alguna para al otro día. Si quedase algo de él, se quemará y se reducirá a cenizas para evitar que sea profanado. Le comeréis con panes sin levadura y con lechugas silvestres. Cuando le comáis, tendréis ceñidos los riñones, calzados los pies, el báculo en la mano, a la manera de unos viajeros prontos a partir, y le comeréis deprisa, porque esta es la Pascua, esto es, el tránsito del Señor. Todo es misterioso, todo figurado en esta célebre ceremonia tan detallada, y jamás hubo una figura de Jesucristo inmolado por nosotros en la cruz, más expresa, más significativa, ni mejor simbolizada que esta inmolación del Cordero Pascual a la salida de Egipto con todas sus circunstancias. Es el tránsito que el Señor ha hecho hacer a su pueblo, de la cautividad en que vivía a un estado libre, de Egipto a la tierra de provisión, y por Jesucristo inmolado, del estado servil del pecado al dichoso estado de la gracia. Es claro que la libertad milagrosa de los judíos que se hizo en esta primera Pascua no era más que la figura de la libertad del género humano de la servidumbre del pecado por la muerte de Jesucristo, cuya memoria celebramos en este día. La sangre del Cordero Pascual preservó a los hebreos de la carnicería que en aquella misma noche se hizo en las casas de los egipcios, y la sangre de Jesucristo, dice San Pablo, nos ha librado a nosotros de la cólera de su Padre. Él es, según San Pedro, el Cordero sin mancha y sin lunar, cuya sangre nos ha salvado. Él mismo, para cumplir con su persona lo que había sido predicho de él, bajo la figura del Cordero Pascual, fue a Jerusalén para ponerse en las manos de los que debían inmolarle el 10º día de la luna, esto es, el mismo día en que según la ley debían proveerse del Cordero. Fue inmolado el día 14 y expiró en la cruz a la misma hora en que se comenzaba en aquel día la inmolación del Cordero Pascual. No se le rompieron las piernas como se acostumbraba a hacer con todos los que eran crucificados, lo cual sucedió, dice San Juan, a fin de que se cumpliese la Escritura que prohibía quebrantar ningún hueso del Cordero Pascual. Comías el Cordero Pascual para acordarse, dice la Escritura, del tránsito del Señor. Nosotros comemos a Jesucristo después de haberle ofrecido a su Padre en el sacrificio de la misa, que es la continuación real del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El pan sin levadura, esto es, insípido, y las lechugas silvestres y amargas con que se comía el Cordero Pascual, dan a entender con bastante expresión que la mortificación debe siempre acompañar a la Sagrada Comunión y a la celebración del divino sacrificio. Es este uno de los frutos de la memoria y de la celebración del misterio doloroso de su pasión. Después de estas 2 epístolas, se lee inmediatamente la historia de la pasión según San Juan, quien, habiendo sido testigo de todo lo que ha pasado en ella, asegura que dice la verdad y que se debe creer su testimonio. Todo es admirable, pero todo es incomprensible en la pasión de Jesucristo, tanto la rabia y la inhumanidad de los judíos, como el amor y la paciencia del Salvador. En medio de la multitud de crueldades y de oprobios, ¿quién no hubiese creído que solo la vida de este hombre Dios, en el estado espantoso a quien le había reducido la más bárbara de las flagelaciones, la cual había hecho una sola llaga de todo su cuerpo, hubiese debido dejar satisfecha la rabia y el furor que aquel pueblo cruel tenía contra un hombre divino que no les había hecho más que bien y que había obrado tantas maravillas en su favor? Sin embargo, un objeto tan lamentable no hizo más que irritar su crueldad. La sangre que corría por todas partes encendía todavía más su furor. No bien había sido condenado a muerte el Salvador, contra toda justicia, cuando cada uno quería tener parte en la ejecución de tan injusto decreto. Con qué barbarie se arrojan aquellos furiosos sobre el divino Cordero. Despójasele de las vestiduras, y como la sangre tenía pegada a su cuerpo la púrpura con que le habían revestido por mofa, arrancas esta ropa con violencia, y con ella se arrancan también los pedazos de su carne. Vuélvense a poner sus vestidos a fin de que fuese más conocido, y aunque estaba ya sin vigor y exhausto de fuerzas, se le cargó con su cruz, bajo cuyo peso sucumbe.
Todo parece extraordinario en la pasión de Cristo. ¿A quién jamás le hubiera ocurrido un hecho tan bárbaro como el de hacer llevar a un criminal su madero? Pero ¿quién se hubiera debido cargar con una carga tan pesada, especialmente un hombre agotado de fuerzas por tantos tormentos, de las que muchos eran más que suficientes para quitarle la vida? Pero por más flaco, por más apurado que estuviese el Señor, quería Él mismo llevar su cruz, para hacernos ver la necesidad indispensable que todos tenemos de llevar la nuestra. Pero, ¿no eran todas nuestras cruces las que llevaba Él solo? Sale Jesús de Jerusalén con toda aquella carga pesada sobre la espalda. Ríndese, cae arrodillado a cada paso. Es necesario un nuevo milagro para no expirar bajo tal peso. Hubiérase tenido compasión de una bestia de carga, viéndola abrumada con lo que llevaba, pero para Jesucristo no hay ninguna compasión, ningún sentimiento de humanidad. Cuanto más se le ve sufrir, más encarnizados están para procurarle nuevos tormentos. Llega por fin Jesús al lugar destinado para servir de altar al más santo de todos los sacrificios. Desnúdasele segunda vez, y sacándole con violencia sus vestidos, se abren de nuevo todas sus llagas. Se le extiende sobre la cruz, y por un exceso de crueldad, cuasi desconocido hasta entonces a los más fieros tiranos, se le traspasan los pies y las manos con gruesos clavos, que se hacen entrar en la cruz que le sostiene a golpe de martillo. ¡Oh Dios! Basta picar un nervio para causar horribles convulsiones. ¿Quién pues no ve el concurso de los más vivos dolores que es capaz un cuerpo de sufrir cuando contempla rotos, desgarrados, traspasados con clavos las manos y los pies, que no son más que un tejido de nervios, de músculos, de venas y de arterias? Concibamos, si es posible, lo que padece Jesucristo. Pero qué tormento, oh Dios mío, qué exceso de dolores cuando levantan la cruz y la dejan caer en el agujero abierto en la peña. Qué dolorosa sacudida la de un cuerpo empujado por su propio peso y que cae, entre tanto, suspendido por 3 clavos. Cuánta verdad es que el morir en la cruz es morir tantas veces cuantos son los momentos que se viven en ella. Triste y cruel estado en que Jesús se mantuvo como Salvador de los hombres. Como dice San Pablo, cuando el Salvador de los hombres, estando clavado en la cruz, clavó consigo en ella la célula de nuestra condenación, fue para borrarla con su sangre, y al mismo tiempo desarmó las potestades y los principados, llevándose sus despojos, triunfando de ellas en su persona a la vista de todo el mundo. Pero por lo menos entonces, ¿fue compadecido de la multitud que había concurrido al espectáculo? De ninguna manera. Apenas es levantado el Salvador a la vista de todo el pueblo, cuando se le insulta, se le carga de oprobios, de ultrajes y de 1000 maldiciones, sin que se ahorren contra él imprecaciones ni blasfemias. ¿Qué paciente se ha visto jamás cargado de imprecaciones y de injurias sobre el suplicio en el cual se le veía expirar? Todo es singular, inaudito, todo es terrible, todo. Increíble en la muerte del Salvador, pero su dulzura, su paciencia y su caridad son todavía más grandes y más admirables. Él ruega a su Padre por los que le quitan la vida, muere por ellos y para ellos pide misericordia. Es un Dios el que sufre y muere, pero que sufre y muere como Dios. Una paciencia tan maravillosa, una dulzura tan extraordinaria, conmueve a uno de los criminales que morían a sus lados. Feliz conversión, pero conversión espantosa. ¿Y qué, Señor? En el día de vuestras grandes misericordias, en el momento mismo en que morís para la expiación de todos los pecados y por la salud de todos los hombres, de 2 pecadores que habían diferido hasta la muerte el convertirse, los 2 a vuestros lados, los 2 teñidos con vuestra sangre que corría de vuestras llagas, no hay más que uno que se convierta, no hay más que uno que se salve, y el otro se condena. ¿Quién puede diferir su penitencia hasta la muerte y lisonjearse de morir penitente? La Santísima Virgen tenía mucha parte en este gran sacrificio y amaba a su Hijo con extraordinaria ternura para que le abandonasen aquel apuro.
¿Quién es capaz de concebir cuál sería el dolor del hijo y de la madre en aquella cruel circunstancia? Allí puntualmente fue en donde se verificó la predicción de Simeón, y en donde fue traspasada su alma con una espada que le causó un dolor más amargo que la muerte. En fin, en medio de los dolores, de las humillaciones, de los oprobios de que estaba harto, viendo el Salvador ejecutados ya los decretos del cielo, plenamente satisfecha la justicia divina, verificados todos los oráculos de los profetas, cumplida la grande obra de la redención, pagadas todas las deudas de los hombres responsables a la justicia divina, y su amor extremo a estos mismos hombres satisfecho, dijo con una voz moribunda: todo está consumado. Y bajando al mismo tiempo la cabeza para consumar su sacrificio, puso su alma como en depósito en las manos de su Padre, diciéndole: Padre mío, en tus manos entrego mi alma. Y en el momento expiró. Acaeció entonces un temblor de tierra universal. El velo que separaba las dos partes del templo se desgarró por medio. Este rompimiento indica con bastante evidencia el entero cumplimiento de lo que significaban las figuras de la antigua ley, y que el cielo se nos abrirá por la muerte de Jesucristo, que se disiparían las sombras de la ley, que la antigua alianza con el pueblo judío quedaría rota por este deicidio, que se diría al pueblo cristiano y se le guiaría siempre por las luces de la fe, la inteligencia de los más grandes misterios de la religión. Dice San Efrén que al mismo tiempo de rasgarse el velo, se vio salir una paloma del fondo del santuario, como para significar que el Espíritu Santo abandonaba un templo en donde Dios no debía ya ser adorado en espíritu y en verdad. En medio del terremoto acaecido al tiempo de morir el Salvador, se abrieron muchos sepulcros, pero no resucitaron los cuerpos hasta después de la resurrección de Jesucristo, que debía ser el primogénito de los muertos, y se cree que subieron al cielo con él en cuerpo y alma. A vista de tantas maravillas, se dieron por entendido los corazones más duros y se ablandaron. Los judíos se retiraron dándose golpes de pecho y detestando su endurecimiento y su error, y el centurión, esto es, el oficial que había quedado con algunos soldados para impedir que robasen el cuerpo de Jesús, conforme a la orden se le había dado, admirado de este maravilloso espectáculo, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ah, Señor, qué caro que os cuesto, a qué precio habéis rescatado mi alma. Oh divino Salvador mío, puedo veros en esa cruz y no mezclar mis lágrimas, a lo menos, con vuestra sangre. Puedo acordarme de mis pecados, que son los que os han puesto clavado en ella, y contentarme con un dolor imperfecto de mis faltas. Los corazones más duros se ablandaron por fin en vuestra muerte, ¿y solo el mío permanecerá insensible? No, mi Jesús, yo siento ya los efectos de vuestra gracia. Tiempo es ya que mi corazón se rinda a un objeto tan tierno. Acordaos que habéis prometido que cuando fueseis levantado en la cruz, todo lo atraeríais hacia vos. Vedme aquí, Señor, pronto a seguiros. Cumplid en mí vuestro oráculo. No resistirá ya mi corazón. Vos habéis muerto por mí. Justo es que por lo menos yo no viva más que para vos. Todo es misterioso en la historia de la pasión. Pocas circunstancias hay que no encierren algún misterio, muchas menos que no sean alguna instrucción. Trátase pues de dar aquí el sentido moral o alegórico de ciertos padres, y de esta historia sagrada según la explicación de los santos padres y de los más sabios intérpretes. Estas cortas interpretaciones se han reservado hasta aquí para no interrumpir el hilo de la historia. Aunque el alma de Jesucristo gozó continuamente de la bienaventuranza y vio a Dios intuitivamente, esta visión beatífica no impidió el que sintiese verdaderamente aquella tristeza excesiva, aquel temor, aquel tedio mortal de que hablan los evangelistas. Todos estos movimientos del amor de Dios, todos ellos tienen que ver con la entrega total de Cristo en la cruz. Cuando el Salvador dijo a su Padre que si era posible pasase lejos de él aquel cáliz, no ignoraba que su muerte estaba resuelta en los decretos eternos de Dios, y él mismo había suscrito voluntariamente ella. Ni es esto arrepentirse. La voluntad humana no está aquí opuesta a la voluntad divina.
El Salvador solo deja aparecer la repugnancia que todo hombre tiene naturalmente a los tormentos y que Jesucristo sintió con más viveza que todo hombre. Prueba es de esto su sudor como de gotas de sangre que corre hasta la tierra. Todo esto ha sido para prevenir la duda que pudiera suscitarse sobre si la naturaleza divina en Jesucristo abstrajo todo sentimiento de dolor a la naturaleza humana. El Salvador demuestra perfectamente en todo lo que pasa en el huerto de los olivos que ha sentido todo el rigor, toda la amargura de los dolores, con más vivacidad que hubiera podido jamás sentirla ningún hombre. La repugnancia natural, pero la sumisión perfecta de la parte superior a las órdenes de Dios, dice San León, le sobrepone al deseo de la parte inferior. Viendo San Pedro que se apoderaba de su divino maestro y que se le ataba, dejándose llevar de su natural fogoso y del ardor de su celo, echó mano de una espada para defenderle y arremetió a uno de los criados del gran sacerdote, llamado Malco, el cual, queriendo esquivar el golpe, se halló con una oreja cortada, pero fue curado sobre la marcha por el Señor, que reprendió severamente a San Pedro por su celo mal entendido. No había Jesucristo enseñado a sus apóstoles a servirse de las personas. Antes les había prohibido hasta el que llevasen varas. Este acontecimiento sucedió por haber interpretado mal unas palabras del Salvador y no haberse penetrado de su verdadero sentido. Después de haber recordado Jesucristo a sus apóstoles, que mientras había estado con ellos nada les había faltado, y que habían sido bien recibidos en todas partes, y que habían tenido muy poco que sufrir, les había advertido que era llegado el tiempo en que carecerían de todo, y serían perseguidos de todo el mundo. Para hacerles comprender este estado de persecución en que debían encontrarse, se sirve, según su costumbre, de un modo de hablar alegórico y figurado, y les representa lo que sucede en un tiempo de miseria y de guerra. Hácese entonces provisión de víveres y de dinero, y nadie va sin armas. Cuando os he enviado, les dice, sin dinero, sin alforja y sin calzado, ¿os ha faltado alguna cosa? Nada, le respondieron ellos. Pues ved aquí el tiempo en que va a llegar para vosotros lo que sucede en un tiempo de miseria y de guerra, en el que cada uno llena su bolsa de dinero para hacer provisiones de boca, y si faltan sacos se buscan para llenarlos de grano, y del mismo modo, en este tiempo de guerra se vende hasta la capa para comprar una espada, para tener con qué defenderse. Vosotros vais a veros muy pronto en tiempos tan penosos. Tendríais, por tanto, necesidad de las mismas precauciones y de los mismos auxilios, si vuestro recurso estuviese ceñido a los recursos humanos, pero es en mí en quien estribará todo vuestro apoyo y vuestro único recurso, y así no tenéis necesidad de hacer los mismos preparativos para el tiempo de la persecución. No impone aquí Jesucristo un precepto a sus discípulos de proveerse de armas y de dinero, solo les advierte de las miserias y de los peligros a que estarán expuestos en lo sucesivo. No habiendo penetrado los apóstoles el pensamiento del Salvador, tomaron demasiadamente a la letra lo que les acababa de decir. Y esto fue lo que les hizo decir que habían preparado 2 espadas. Conociendo el Hijo de Dios que no comprenderían lo que había querido decirles hasta después de su resurrección, no juzgó a propósito el darles mayor explicación, de la cual no eran todavía capaces. Por esto interrumpió el discurso diciéndoles: basta. Vosotros comprenderéis en algún momento en que las únicas armas de que deberéis serviros en las persecuciones son la dulzura, la confianza en mí y la paciencia. Después de todas las humillaciones a que se ha sujetado voluntariamente el Salvador, no debe parecer extraño que haya querido recibir, por decirlo así, el consuelo de un ángel, queriendo enseñar a todos los fieles con su ejemplo a vencer nuestras repugnancias y a esperar de Dios el socorro en nuestras penas. No las ignora y está pronto para socorrernos, haciendo invisiblemente con nosotros, nuestros ángeles de la guarda, el mismo oficio que hizo visiblemente aquel ángel que vino a consolar al Salvador durante su tristeza mortal.
queriendo el Salvador que nos penetrásemos también de cuánta era la amargura y cuál el exceso de los dolores en que expiraba un momento antes de morir, exclamó: Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? Esta queja no es ni efecto de la desconfianza, ni una reconvención que el Salvador hizo a su Padre, ni una queja de la injusticia de su castigo. Sería una blasfemia decir que el Salvador se ha quejado a su eterno Padre por haberle tratado tan cruelmente, siendo como era la inocencia misma. Nada ha padecido Jesucristo que no lo haya padecido voluntariamente. Él se había cargado libremente de nuestros pecados. Él ha querido libremente sufrir toda la pena. Por su propia elección, ha preferido la muerte más dolorosa y la más ignominiosa a una vida dulce y a una deliciosa prosperidad. Estas palabras son un testimonio de los excesivos dolores entre los que expiraba en satisfacción de nuestros pecados. Quería el Salvador declarar por sí mismo el exceso de los tormentos que padecía y cuyo rigor no lo endulzaba ningún milagro que embotase su punta, para hacernos comprender mejor el rigor de los juicios de Dios y lo que le costaba la obra de nuestra redención. Puede también decirse que es más bien una súplica que una queja lo que dirige aquí Jesucristo a su Padre. Padre mío, Dios mío, haced conocer a todos los hombres por qué me habéis entregado y abandonado a unos tormentos tan horribles, a una muerte tan dolorosa como ignominiosa. Haced conocer a todos los hombres la causa por que me tratáis con tanto rigor, que no es otra que sus pecados que yo he cargado voluntariamente sobre mí. Y si la sola experiencia de pecado, la sola apariencia, el solo título de caución os obliga a exigir de mí, que soy vuestro Hijo muy amado, en quien tenéis puestas todas vuestras complacencias, una satisfacción tan rigurosa, ¿qué será de ellos? Si así se trata al leño verde, lleno de jugo y sin tacha, ¿qué se hará con el leño seco? Esta expresión, ut quid, parece que autoriza esta última interpretación, que es una de las más literales y que se acerca mucho al sentido que San Cipriano da a estas palabras. Algunos santos padres han creído que el Hijo de Dios, antes de expirar, quiso autorizar y cumplir la profecía de David, sirviéndose de las primeras palabras del Salmo 21, todo el que se refiere a Jesucristo moribundo, en las que el profeta hace decir al Salvador en la cruz: Dios mío, considerad el estado en el que estoy. ¿Por qué me habéis abandonado a la rabia de mis enemigos? Los pecados con que yo he querido cargarme son los que os obligan a tratarme con tanto rigor. La Iglesia en este día, a ejemplo de Jesucristo, ruega solemnemente por todo género de estados y condiciones, por sus hijos fieles, como por sus mayores enemigos. Estas oraciones se llaman solemnes o sacerdotales. Todas están precedidas de una genuflexión, excepto cuando se pide por los judíos, para hacerlas más eficaces por este acto de profunda humildad. La primera de estas oraciones es por la Iglesia en general, la segunda por el Papa, que es su cabeza visible, la tercera por los obispos y los sacerdotes, los diáconos, los subdiáconos y todos los demás órdenes clericales inferiores, por los confesores de la fe, por las vírgenes y las viudas y por todo el pueblo de Dios. La cuarta por el rey o el soberano del país donde se halla. La quinta por los catecúmenos, esto es, por los que se disponen para el bautismo. La sexta es para pedir a Dios que purgue al mundo de todos los errores, que preserve a su pueblo de las enfermedades, del hambre y de todos los demás azotes, que dé libertad a los esclavos y a los prisioneros, que asista a los viajeros, que dé la luz a los enfermos y haga que lleguen felizmente a puerto de salvación todos los que están en la mar. Nada demuestra mejor las entrañas de ternura y de caridad de la Iglesia, nuestra buena Madre. La séptima es por los herejes y los cismáticos, a fin de que Dios se digne disipar las tinieblas de su entendimiento y de su corazón y abrirles los ojos para que vuelvan al seno de la Iglesia. La octava es por los pérfidos judíos, pidiendo a Dios que les quite el espeso velo que les tiene ciegos y obstinados, y les haga en fin reconocer por su divino Salvador a Jesucristo, a quien siempre han rehusado reconocer. Esta oración es la única en que no se doblan las rodillas a causa de la impiedad de este pueblo, que se arrodillaba por irrisión delante de Jesucristo
ultrajándole y tratándole con sus zumbonas genuflexiones como rey de teatro. La novena y última es por los paganos, rogando al Señor que se destruya en todo el universo el resto del paganismo que condena todavía a tantos desgraciados pueblos a quienes el demonio aún tiene en sus cadenas. Después de la lectura de las dos profecías y de la historia de la pasión del Salvador, que es en lo que consiste la primera parte del oficio, acabadas las oraciones solemnes que constituyen la segunda, sigue la adoración de la cruz, que es la tercera parte del oficio de este día. Teniendo el sacerdote la cruz cubierta con un velo en sus manos, descubre una parte en un extremo del altar, otra un poco más adelante, y habiendo llegado por fin al medio del altar, la descubre enteramente, diciendo cada vez que la descubre: «He aquí el leño de la cruz en el cual está clavado el que es la salud del mundo». A lo cual se responde: «Venid, adorémosle». Esta santa ceremonia de descubrir la cruz en tres partes diferentes, dice el abad Ruperto, significa que el misterio de la cruz ha sido un escándalo para los judíos, una locura para los gentiles, pero que es la fortaleza y la sabiduría de Dios para los cristianos. Nos ha sido revelado después de haber estado oculto por tantos siglos, y que este adorable misterio no ha sido predicado al principio más que en un rincón de la Judea, después públicamente en todo el país y por último en toda la tierra. En la adoración solemne de la cruz se hacen tres genuflexiones como para reparar por tres actos de religión los tres insignes desprecios, y por decirlo así, las tres solemnes irrisiones, las tres afrentas que se hicieron a Jesucristo, en casa de Caifás, donde fue tratado como un falso profeta y un insigne seductor, en el pretorio y en la corte de Herodes, en donde fue mirado como un rey imaginario y tratado de loco, en el Calvario, en fin, en donde fue mirado como el más perverso de todos los impostores, puesto que había llegado su temeridad hasta el exceso de atribuirse la augusta cualidad de Mesías, de Hijo de Dios y de Salvador. El término de adoración de la cruz es común a los griegos y a los latinos, desde los primeros siglos de la Iglesia, y solo desde el nacimiento de las nuevas herejías es cuando los enemigos de la Iglesia han afectado escandalizarse de él. No hay cosa más común entre los fieles que el saber y estar bien persuadidos que el culto supremo no es debido sino solo a Dios, y que siempre es a Jesucristo a quien se adora cuando nos postramos delante de la cruz, en la cual ha estado clavado Jesucristo. Aquel cuerpo adorable, unido hipostáticamente a la divinidad, aquella sangre preciosa con que la cruz ha sido teñida, esto es lo que constituye el objeto principal de nuestro culto. Sería una idolatría el preferir la adoración al leño en sí mismo y separado de Jesucristo, porque el leño no es Dios y solo Dios debe ser el objeto de nuestro culto supremo. Cuando la Iglesia dice hoy, mostrando la cruz a todo el pueblo, venid, adorémosla, cuando canta, nosotros adoramos, Señor, tu cruz, no pretende por estas palabras adorar con el culto de la tría más que a Jesucristo clavado en la cruz. En otras ocasiones se ha explicado bastante sobre esto, y el atribuirle otra doctrina en esta materia es o ignorancia o malignidad, y siempre una calumnia a todos. Estas palabras, he aquí el leño de la cruz en el cual está clavado el que es la salud del mundo, venid, adorémosle, no tienen otra significación que esta: postrémonos delante de la cruz para adorar a Jesucristo, que ha sido clavado en ella por nuestra salud. Nadie duda de que la adoración de la cruz en el Viernes Santo es de tradición apostólica. Los padres de la más remota antigüedad y los concilios más antiguos hablan de ella como de una ceremonia piadosa establecida en toda la Iglesia. Es en particular una práctica, dice el diácono rústico, establecida y recibida en toda la Iglesia, el adorar la cruz del Salvador. Era esta una de las reconvenciones que Juliano Apóstata hacía a los cristianos. Tertuliano, Minucio Félix, San Cirilo de Alejandría dicen que los paganos acusaban a los cristianos porque adoraban la cruz, y en San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San León, San Gregorio, Teodoreto y en multitud de otros padres se hallan pruebas ciertas de la tradición de la Iglesia en este punto. Pero ¿con qué sentimientos de religión, con qué respeto
y con qué afectos de amor, de contrición y de una devoción la más tierna debemos hoy hacer esta adoración de la cruz y besar las sagradas llagas de nuestro Señor, puesto que somos nosotros los que las habemos abierto, y Él nos las conserva más que como señales eternas del exceso de su amor a nosotros. En muchas iglesias, durante el oficio del Viernes Santo, están todos descalzos, no solo los sacerdotes, los monjes y todo el clero, sino también el pueblo, dice Lanfranco en sus estatutos. El santo abad de Claraval jamás oficiaba el Viernes Santo sino con los pies desnudos, y la misma práctica se observa todavía con grande edificación para los señores condes de León y aún para el arzobispo cuando oficia, y no hay ninguno que no tenga los pies desnudos en el altar durante el oficio del Viernes Santo.